Capítulo 16. Usando al médico hechicero. Estaba asustado. Quizás intentarían matarme. Lo miré más de cerca. Abaratatura no tenía arma alguna. Pensábamos que estaba muerto, dijo, y que los buitres se habían llevado tu cuerpo, pero Dios te guardó. Sí, respondí, de verdad me guardó. Me quedé en casa de Abaratatura. Él simplemente había creído que yo no lo engañaría a él o a su pueblo. Entonces fui aceptado por el motilón. Le envié un mensaje a Bob y él vino a verme. Esa breve estancia en medio de la civilización me había convencido más que nunca de que pertenecía a la selva. Había traído conmigo de la civilización algo que haría mi vida un poco más cómoda, un collar para ahuyentar a las pulgas. Estos collares habían llegado a Colombia poco antes de que yo fuera al hospital. Vi uno de ellos en el cuello de un perro y le pregunté al doctor Landines qué era eso. Ese es un collar a prueba de pulgas, dijo. Colocas alrededor del cuello de tu perro y todas las pulgas mueren y durante 6 meses el perro queda libre de ellos. ¡Qué cosa tan maravillosa!, dije. Necesito comprar uno. El doctor Landines me miró algo asombrado. ¿Tienes perros allí en las selvas? No, no, dije, y comencé a reírme. No tenemos perros, pero definitivamente tenemos pulga. Reí de nuevo. Y esas fueron las últimas palabras sensatas que había oído hablar de este asunto. Ahora tengo una correa alrededor de mi cuello y no siento ninguna picazón. Sin embargo, mi mente estaba preocupada por las medicinas que había traído. Los motilones morían constantemente debido a las enfermedades y sabía que esos medicamentos que había traído sanaría. Sin embargo, los motilones ya tenían su propio método de curación y no tenía ninguna razón creer en mi método que era mejor que el de ellos. Muchas veces he ofrecido esa medicina, pero ellos la rechazaban. Déjalo en manos del brujo, decían. Él conoce nuestras costumbres y nuestra forma de curar y a veces ellos se sanaban. Luego venían a mí con sonrisa burlona cuando sucedía algún milagro. ¿Ves? No somos tan tontos como crees. Sin embargo, cuando se propagó una epidemia de conjuntivitis, entre ellos había algo muy concreto, que la conjuntivitis se cura con antibióticos. En poco tiempo, casi todos los motilones tenían los ojos infectados y se los rascaban sintiéndose infelices. El brujo empezó a deletrear canciones día tras día, cantando hasta 20 horas al día. Estaba profundamente dedicado a su gente. Después de una semana estaba claro que sus canciones, el encantamiento, no estaba ayudando. Fui a hablar con él. Estaba tumbado sobre la colchoneta descansando. Su rostro mostraba un cansancio intenso. Tengo una poción llamada terramicina, le dije. Ella puede curar la enfermedad si se lo pone en el ojo a algún enfermo. He usado pociones antes, dijo. No tuvieron ningún efecto. Pero esta es una poción diferente, dije, y funciona. He visto sus resultados muchas veces. Me miró con leve interés. ¿De dónde es? ¿De dónde viene esta poción? Es uno que usan los curanderos de mi pueblo. Él perdió todo interés, se encogió de hombros. Eres blanco. Oh, tu camino es diferente al nuestro. Se levantó y me dio la espalda, me miró y empezó a cantar de nuevo. Salí a caminar para pensar en el caso. La conjuntivitis en sí misma no es una enfermedad peligrosa, pero la infección puede convertirse en algo mucho más serio. Necesitaban ser curados. Yo tenía la cura. Lo único que podía hacer era intentar convencer a alguien para dejarme probar la medicina. Entonces habría pruebas. Era necesario que mi método funcionara y el del curandero no, pero entonces estaría compitiendo con él, y en ese caso necesitaría la autoridad y un papel en la tribu, o tendría que decidirme a que me echaran a patadas. Sabía que los misioneros a menudo sentían que el brujo era como un elemento demoníaco, y eso necesitaba ser eliminado. El brujo no podía con la conjuntivitis. Había oraciones hacia los demonios. Trataba de ayudar a su pueblo orando a Dios de la mejor manera que podía. No sabía destruir lo que estaba haciendo esta epidemia. Quería ayudar. De repente tuve una idea. Regresé a la casa comunitaria y fui hacia uno de los hombres, uno que fue atacado por la enfermedad. Froté mi dedo con el rabillo de uno de sus ojos y luego esparcí
pus en mis propios ojos. A los 5 días tuve conjuntivitis. Fui al brujo y le dije que necesitaba su cuidado. Él cantó canciones de hechizos, de la misma manera que lo había hecho para los otros. Naturalmente eso no me ayudó, como tampoco ayudó a otras personas. Entonces volví a visitar al curandero. Le dije que pusiera terramicina en mis ojos mientras cantaba sus encantamientos. Me miró un poco dubitativo, pero luego estuvo listo para probar algo nuevo. Tomó el tubo de terramicina y lo frotó con un poco de ungüento en mis ojos, mientras cantaba sus oraciones y yo oraba para sanar. Al cabo de 3 días mis ojos estaban claros y los sentía perfectamente. Y por supuesto, todos los demás todavía estaban en condiciones miserables. El curandero continuó cantando sus canciones. Esperaba la oportunidad adecuada para volver a hablar con él, no quería insultar de ninguna manera. Una tarde lo vi saliendo de su casa con los hombros caídos de tanto cansancio. Lo seguí hasta donde estaba oscuro y lo sostuve del brazo. Se volvió hacia mí. Sostuve el tubo de terramicina. ¿Por qué no lo pruebas? Yo le pregunté. Con él curaste mis ojos. Quizás tenga el mismo efecto en tu gente. En 3 días había sanado a todo el pueblo. Esto hizo valorar su posición en la comunidad. Se sintió muy orgulloso de lograr tan buenos resultados con sus canciones y su ungüento nuevo, y nos hicimos muy buenos amigos, y eso fue un nuevo camino hacia nuevas curas, teniendo la posibilidad de utilizar los antibióticos más simples a través del curandero de un gran paso hacia mi objetivo, que era ayudar a los motilones. Sin embargo, había tantos gérmenes en la suciedad acumulada alrededor de las casas y la forma antihigiénica en que vivían los motilones, que era casi imposible no notar. Hay otras enfermedades por falta de higiene. Algunos de ellos fueron más allá del alcance de las medicinas que poseía. ¿Cuál es la causa de todas las enfermedades?, pregunté al médico brujo. Parece que no tienen fin. Se sorprendió por mi ignorancia. Estos son espíritus malignos que muestran su poder. Por eso utilizamos el deletrear canciones. Le pedimos a Dios que expulse los espíritus. ¿Y por qué no siempre hace esto?, pregunté. Su rostro decayó y se dio vuelta. Decepcionamos a Dios, dijo con tristeza. Me paré detrás y le pregunté, ¿cómo lo decepcionaste a Dios? Un hombre llegó aquí y se presentó como un profeta. Dijo que podía llevarnos más allá del horizonte, a una tierra donde había mejor casa. Su nombre era Sakamaidoshi. Abandonamos a Dios y lo seguimos. ¿Cuándo ocurrió todo esto?, pregunté suavemente. Por unos momentos guardó silencio, luego extendió su brazo. Hace muchos años. Solo escuchamos la historia, pero sabemos que nos decepcionó. Estamos muy lejos de Dios. Después fui a hablar y le dije que quería que vea algunos de los espíritus malignos que causaban enfermedades y muerte. Saqué mi microscopio y lo puse un poco en la tierra y le dije que mirara a través de la lente ocular. «Oh, sí, puedo verlos», dijo, y comenzó a cantar sus hechizos. Así que puse un poco de desinfectante en la tierra y le dije que mirara de nuevo. Vio que el desinfectante había matado a todos los gérmenes. Esto lo sacudió. Había visto que los gérmenes no habían muerto con sus canciones. Al poco tiempo ya estaba introduciendo el desinfectante en todas las ceremonias habituales de los motilones. Por ejemplo, una ceremonia de limpieza cuando se construyó una casa nueva. Se construyó en la comunidad. Todos los motilones que residirían en esa casa se reúnen y cantan hechizos y tocan las paredes con varas para ahuyentar a los malos espíritus. El hechicero, influido por mi sugerencia, les hizo usar desinfectantes junto con el ceremonial, y las personas observaron que su salud mejoraba considerablemente. También hizo que las parteras comenzaran a usar desinfectantes cuando las madres tuvieran a sus bebés, y la tasa de mortalidad disminuyó. Las medidas sanitarias se extendieron a otros hogares y yo me sentí profundamente agradecido con el doctor Landines por su buena voluntad de proporcionarnos los medicamentos. Alimentando a los motilones también había mejorado gracias a las cosechas. Ellos dependían hasta entonces solo de la caza y de las plantas silvestres para su alimentación. Sin embargo, trabajando con la baratatura pude para mostrarles cómo se criaba el ganado y se sembraba el maíz. En pocos años había 8 puestos de salud, uno en cada casa, quienes proporcionaron antibióticos, aplicaron inyecciones y otros medicamentos. Estos puestos también eran responsables para comprobar que las casas estaban libres de gérmenes. Cada casa también desarrolló su propio sistema agronómico y finalmente se abrieron las escuelas. Los puestos de salud, las granjas y las escuelas
estaban iniciando ayudados por los blancos civilizados. Ellos mismos, los motilones, eran los que trabajaban en las estaciones. Yo era la única persona en toda esa zona motilón. Se dieron inyecciones por motilones, medicamentos según las necesidades, fueron abastecidos por los motilones. Para muchas personas, este impulso había sido considerado como el ejemplo más rápido de desarrollo que se había producido dentro de una tribu primitiva. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo fue posible lograr todo esto? Hay dos razones. La primera es sencilla. No era necesario que los motilones abandonaran su cultura y se convirtieran en hombres blancos. Todo lo que se introdujo se basó en lo que ellos ya sabían. La vacunación, por ejemplo, fue introducida por un brujo, como una nueva forma de derramamiento de sangre tradicional que los motilones se practicaban cuando alguien estaba enfermo, porque el hecho de dejar correr la sangre daba lugar a un dolor que superaba cualquier enfermedad o muerte. Explicado de esa manera, administrado por el curandero, era conocido y se tenía confianza. Fue aceptado muy rápidamente y en poco tiempo se extendió por toda la tribu, tan rápido como fue posible. Conseguir las agujas y las propias vacunas era un poco complicado. El hechicero veía los gérmenes y comprendía su gran peligro, y se introdujeron métodos sanitarios adecuados. La agricultura no era una idea buena, al igual que la medicina, pero no habría sido aceptada si se hubiera opuesto a las formas tradicionales de hacer las cosas. Pero, desde Abaratatura y otros jefes eran tradicionalmente responsables de la provisión de alimentos. Una vez que se introdujo la idea, fue aceptar rápidamente, sin desmembrar a la sociedad, que siempre sucede cuando hay desarrollo económico. No hubo una manifestación de rebelión contra los viejos métodos de la mayoría. Sin embargo, los ancianos introdujeron los nuevos métodos. Gracias al Espíritu Santo se pudo lograr estos cambios en la sociedad motilón. Como ya mencioné, parecía que los motilones no importaban en absoluto. Cada hombre era responsable de sí mismo, de su familia y de nadie más. Eso era algo que me costaba aceptar. Me gustaba ver que las tribus reciban la medicina y que sabían cómo cuidar las plantas que necesitaban, que se habían introducido. Bobby fue conmigo en mis viajes de inspección. Tuvimos horas felices en el camino, visitando muchos de los lugares en los que habíamos estado antes. Hablamos profundamente sobre la vida y lo que queríamos nosotros mismos y para los demás. Bobby quería ser un líder, un guerrero de los motilones, parecido a Abaratatura. Me hubiera gustado guiar a los motilones al verdadero camino. Nosotros compartimos cosas, cazábamos juntos y cantábamos juntos. Podíamos comprender los sentimientos del otro sin decir una palabra alguna. Sin embargo, Bobby no compartía mis preocupaciones por otros miembros tribales. Érase una vez una persona muy seriamente en dos casas comunitarias separadas entre sí por gran distancias. Ambos necesitaban medicación inmediata. Bobby, dije, te vas a Iquicacorora con un poco de medicina y yo voy a la otra en la sierra. Nosotros nos volveremos a encontrar aquí. Parecía ofendido. Quiero ir contigo, Bruco. Fruncí el ceño. Bobby, no puedes, no tenemos tiempos, no podemos ir juntos a ambos lugares. Entonces vayamos juntos solo a uno de ellos. Finalmente Bobby se fue solo porque yo se lo dije. Él se había ido de mala gana. Eso me entristeció y no podía entender por qué. Todos los demás compartían la actitud de Bobby. En una casa murieron personas porque la casa vecina no se movió. Me preocupaba conseguir medicamentos. Una vaca moría si la guardia estaba enferma y no podía cuidarla, ya que nadie más lo haría. Fue una lucha cada vez mayor para mí, estar en todos los lugares donde se necesitaba ayuda. Bobby me echaría una mano si se lo pidiera, pero solo por nuestra amistad. Yo estaba agotado, yo estaba con los motilones hacía 4 años. Algunas de las cosas que pude presentar fueron bien. Sin embargo, necesitaba luchar para que siguiera siendo usado. Entonces comencé a preguntarme por qué todo lo que debía preocuparme por los motilones, cuál era el valor de sus vidas. Para el resto del mundo, todos podrían morir hasta el último hombre y nunca lo extrañarían. Sin embargo, un día, mientras estaba sentado a la puerta de la casa comunitaria pensando, sabía que la respuesta debía ser la misma que hace 4 años. El valor vital de los motilones y lo que yo estaba haciendo no era lo que la gente estaba pensando. Recordé lo que Dios me había dicho. Todos te pueden rechazar, pero yo no lo haré.
Él los amaba, porque para eso vine a las selvas, para dejarles ver y experimentar el amor de Dios. Sin embargo, no podía ver cómo podría hacer eso. Yo sabía mucho sobre las creencias de los motilones. Cualquier cosa que dijera acerca de Jesucristo no tendría mucho sentido para ellos. Sería el camino del hombre blanco, nunca sería el camino motilón. ¿Qué pasaría si alguien diera su vida a Jesucristo? Quizás terminaría como los indios allá en el Orinoco, trayendo una división entre los motilones, destruyendo sus estructuras sociales. Aún así necesitaban a Jesús. ¿Cómo puedo presentárselo como era realmente, independientemente de mi propia cultura y personalidad? Jesús tendría que hacer esto por mí, no había otra manera. Nada de lo que dije llevaría el mensaje correcto, con el impacto correcto, pero después podía hablar a través de mí y él podría indicarme el momento adecuado para hablar. Incliné la cabeza, el sol calentaba mi cuello. Oh Jesús, esta gente te necesita. Muéstrate ante ellos. Sácame del camino y habla en tu propia lengua para que te vean, tal como eres tú. Oh Jesús, conviértete en un motilón.